Hay una pregunta que casi nadie se atreve a responder con total sinceridad. ¿Y si el problema no fuera la vida que me tocó, sino la forma en que la estoy viviendo? Muchos pasan los años esperando que algo cambie afuera, mientras por dentro todo sigue exactamente igual. Yo he visto personas con talento quedarse inmóviles. También he visto personas comunes construir una vida que parecía imposible. La diferencia nunca estuvo en la suerte. Estuvo en las decisiones que repitieron cuando nadie las estaba mirando. Si eres una persona buena, tal vez has confundido paciencia con resignación. Tal vez te reconoces aquí. Porque cambiar la vida no empieza el día que aparecen las oportunidades. Empieza el día que dejo de negociar conmigo mismo. Y eso incomoda. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Lo que viene ahora no promete un cambio fácil. Promete una verdad que pocos están dispuestos a mirar de frente. Durante mucho tiempo, observé a personas que decían querer una vida distinta, pero cada mañana repetían exactamente las mismas decisiones del día anterior. No lo digo con dureza. Lo digo porque muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se levantan cansados de una realidad que ya conocen demasiado bien. Hablan de lo que algún día harán, imaginan una versión diferente de sí mismos y, sin embargo, cuando llega el momento de actuar, regresan a lo conocido. No porque sean débiles, no porque les falte capacidad. A veces regresan porque lo conocido, aunque duela, ofrece una clase de seguridad. Y esa seguridad puede convertirse en una prisión silenciosa. Yo he visto cómo una persona puede quejarse durante años de la misma situación y al mismo tiempo proteger las decisiones que la mantienen allí. Puede odiar su trabajo y seguir actuando como si no existiera ninguna alternativa. Puede sentirse sola y seguir levantando muros cada vez que alguien intenta acercarse. Puede desear estabilidad y continuar tratando su dinero como si el futuro nunca fuera a llegar. Puede pedir respeto mientras acepta, una y otra vez, aquello que por dentro sabe que la está desgastando. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has sido paciente, tal vez has esperado, tal vez has pensado que las cosas terminarían acomodándose porque tus intenciones eran sinceras. Y hay algo profundamente humano en eso. Queremos creer que la vida ve nuestro esfuerzo interior, que reconoce lo que soportamos, que en algún momento recompensa todo lo que quisimos hacer aunque nunca lo hiciéramos por completo. Pero la vida no responde a lo que prometemos en silencio. Responde a lo que sostenemos cuando el entusiasmo desaparece. Responde a lo que repetimos, a lo que permitimos, a lo que dejamos pasar. Esa es una verdad incómoda, porque obliga a mirar más allá de las excusas que durante tanto tiempo nos han protegido de nosotros mismos. Recuerdo a un hombre al que conocí hace años. Tenía una pequeña empresa de distribución. Nada extraordinario a simple vista. Su oficina era modesta, sus muebles estaban gastados y su equipo era pequeño. Cuando lo conocí, ya era respetado en su sector, pero no parecía alguien obsesionado con demostrarlo. Hablaba poco, escuchaba mucho, llegaba temprano, no para que lo vieran, sino porque había decidido que ciertas horas del día le pertenecían. Una mañana llegué antes de lo habitual y lo encontré solo, revisando una libreta. No era una libreta elegante, tenía páginas dobladas, números escritos a mano y algunas frases breves. Le pregunté qué hacía. Me dijo que estaba mirando las decisiones que había tomado durante la semana. No los resultados, las decisiones. Esa diferencia se quedó conmigo. Muchos revisan lo que ganaron, lo que perdieron, lo que salió bien o lo que salió mal. Él revisaba lo que había elegido hacer, incluso cuando todavía no podía medir el efecto. Me mostró una página donde anotaba cosas simples, una llamada difícil que había postergado, una conversación que necesitaba tener con un empleado, una compra que había decidido no hacer, una hora de estudio al final del día. No parecía el registro de alguien que estaba construyendo una gran empresa, parecía el registro de alguien que estaba intentando no traicionarse. Y quizá eso era exactamente lo que estaba haciendo. Con el tiempo conocí una parte de su historia. Años antes había estado cerca de perderlo todo. Había asumido deudas que no entendía bien, confiado en personas equivocadas y vivido durante demasiado tiempo como si los problemas pudieran resolverse solos. Me contó que durante meses se despertaba con una presión en el pecho. No sabía si podría pagar los salarios, no sabía si tendría que cerrar,
No sabía cómo explicarle a su familia que la seguridad que aparentaba ya no existía. Pero lo que más le pesaba no era el dinero. Era darse cuenta de que llevaba años tomando decisiones pequeñas que parecían inofensivas. Había evitado conversaciones, había ignorado señales, había dicho que sí por miedo a incomodar, había gastado para sostener una imagen, había dejado para después lo que sabía que debía atender. Ninguna de esas decisiones lo destruyó en un solo día. Lo fueron acercando lentamente a un lugar del que luego quiso escapar con urgencia. Eso también ocurre con muchas vidas. No se rompen de golpe, se desordenan poco a poco. Una concesión hoy, una renuncia mañana, una promesa incumplida que nadie más conoce. Y cuando finalmente aparece la consecuencia, parece inesperada, aunque llevaba años formándose. Él me dijo que hubo una noche en la que entendió algo que no pudo volver a ignorar. Había estado sentado en la cocina de su casa, mirando unas cuentas que no podía pagar. Todos dormían. No había nadie a quien impresionar. No había nadie a quien culpar, y en ese silencio comprendió que había pasado demasiado tiempo esperando que algo externo lo rescatara. Un cliente grande, un préstamo, una oportunidad, un cambio en el mercado. Había depositado su esperanza en acontecimientos que no controlaba, mientras seguía evitando las pocas decisiones que sí dependían de él. Esa noche no sintió una fuerza especial. No tuvo una revelación grandiosa, no se levantó convertido en otra persona, solo escribió en una hoja lo que ya no estaba dispuesto a seguir haciendo. Eso fue todo, y a la mañana siguiente actuó de acuerdo con una de esas líneas. Llamó a alguien con quien tenía una situación pendiente. Después, revisó un gasto que llevaba meses justificando. Luego, habló con su equipo sin ocultar la realidad. El cambio no fue visible, sus deudas seguían allí, sus problemas también, pero algo había comenzado a moverse, no en el mundo, en la relación que tenía con sus propias decisiones. Yo he pensado muchas veces en esa historia, porque estamos acostumbrados a reconocer el cambio solo cuando produce algo que los demás pueden ver. Cuando alguien pierde peso, cambia de casa, inicia un negocio, termina una relación o alcanza una meta. Entonces decimos que su vida cambió. Pero casi nunca vemos el momento verdadero. Ese momento suele ocurrir mucho antes, en un lugar silencioso, cuando una persona decide que ya no seguirá negociando con una verdad que conoce. Nadie aplaude ese instante, no hay resultados, no hay garantías, solo una decisión que parece pequeña, y sin embargo, allí comienza todo. Tal vez te reconoces aquí, tal vez también has esperado sentirte diferente antes de actuar de manera diferente. Has pensado que primero debe llegar la seguridad, luego la decisión, que primero debe desaparecer el miedo, luego el movimiento. Pero muchas veces ocurre al revés. La seguridad aparece después de haber sostenido una elección durante suficiente tiempo. La claridad no siempre llega antes del paso. A veces llega porque el paso fue dado. Lo difícil es que una decisión aislada puede hacernos sentir bien, pero rara vez cambia una vida. Lo que cambia una vida es lo que ocurre después, cuando la emoción inicial ya no está. He visto personas comenzar con fuerza y abandonar cuando descubren que el nuevo camino también tiene días grises. Creían que cambiar significaba sentirse inspiradas. Y cuando dejaron de sentirse así, interpretaron el cansancio como una señal para volver atrás. Pero toda decisión seria atraviesa una etapa en la que no ofrece recompensa, solo exige continuidad. Ahí es donde muchas buenas intenciones se apagan, no porque fueran falsas, sino porque nunca se convirtieron en algo estable. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa frase puede parecer simple, pero contiene una verdad que casi todos preferimos evitar, porque una intención conserva nuestra imagen. Nos permite decir que queremos mejorar, que pensamos hacerlo, que algún día empezaremos. Una decisión sostenida, en cambio, nos expone, nos obliga a comprobar si aquello que decimos importa lo suficiente como para cambiar nuestra conducta. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez hay una parte de tu vida que no necesita más explicaciones. Ya sabes lo que ocurre, ya sabes lo que te cuesta, ya sabes qué conversación evitas, qué hábito te está consumiendo, qué límite no has puesto, qué responsabilidad sigues aplazando. No te falta información, te falta una relación distinta con lo que sabes. Y no hablo de exigencia cruel, no hablo de convertirte en una persona rígida, hablo de dejar de usar la comprensión como sustituto de la acción. Podemos entender perfectamente nuestros patrones y seguir repitiéndolos. Podemos hablar durante horas de lo que nos duele y aún así protegerlo.
Podemos reconocer una verdad y luego acomodarla para no tener que responderle. Eso también es parte de ser humano, pero llega un momento en que la conciencia sin decisión empieza a pesar más que la ignorancia. Porque una vez que vemos con claridad, ya no podemos fingir que no sabemos. Aquel empresario no resolvió su vida en una semana. Tardó años en estabilizar su empresa. Perdió clientes. Tuvo que vender cosas que había comprado para aparentar una seguridad que no tenía. Algunas personas se alejaron cuando dejó de aceptar acuerdos que lo perjudicaban. Hubo meses en los que trabajó mucho y avanzó poco, pero lo que cambió fue la dirección. Antes, cada decisión lo alejaba lentamente de la vida que decía querer. Después, sus decisiones empezaron a acercarlo, aunque al principio la distancia pareciera la misma. Esa es otra parte que casi nadie menciona. Cuando cambias de dirección, el paisaje no cambia de inmediato. Puedes tomar una decisión correcta y seguir sintiendo las consecuencias de decisiones anteriores. Puedes comenzar a cuidar tu salud y continuar cansado. Puedes ordenar tus finanzas y seguir teniendo deudas. Puedes poner un límite y sentirte culpable. Puedes dejar una relación dañina y extrañar lo que te hacía mal. El hecho de que todavía duela no significa que la decisión haya sido equivocada. A veces, solo significa que el pasado todavía está terminando de cobrar lo que le debes. Muchos abandonan en ese punto. Confunden la demora con el fracaso. Dicen que nada está cambiando porque todavía no ven resultados. Regresan a lo anterior, no porque fuera mejor, sino porque era familiar. Y lo familiar tiene una manera extraña de parecer verdadero. Incluso cuando nos lastima, incluso cuando sabemos que no queremos quedarnos allí. El cambio permanente no suele sentirse como una victoria al principio. A veces se siente como una pérdida. Pierdes comodidad. Pierdes excusas. Pierdes ciertas relaciones. Pierdes una imagen de ti que, aunque limitada, te daba una identidad. Hay personas que dicen querer una vida nueva, pero no han considerado que esa vida, tal vez, no puede sostener la versión de sí mismas que han protegido durante años. Quieren resultados distintos sin despedirse de las decisiones que construyeron los resultados actuales. Quieren paz sin dejar el conflicto que alimentan. Quieren respeto sin abandonar la necesidad de agradar a todos. Quieren estabilidad sin renunciar al impulso de escapar cada vez que algo exige paciencia. No es una acusación, es una observación. Yo también he visto esa contradicción en mí. He querido que algo cambiara mientras seguía defendiendo la conducta que lo mantenía igual. Existe una clase de cansancio que no viene del trabajo, viene de vivir dividido. Una parte de ti sabe lo que debe hacer, otra parte sigue encontrando razones para no hacerlo. Una parte quiere avanzar, otra teme lo que perderá si avanza. Y en medio de esas dos voces pasan los meses. Luego pasan los años. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están confundidos, cuando en realidad están atrapados entre una verdad y una comodidad. La confusión no siempre es falta de claridad. A veces es resistencia a aceptar el costo de la claridad. Porque cuando sabes lo que debes cambiar, también sabes lo que ya no puedes seguir justificando. Y eso modifica la forma en que te miras. Yo no creo que una vida cambie por una sola decisión espectacular. Creo que cambia cuando una persona deja de abandonar las decisiones pequeñas que ya sabe que le hacen bien. Cambia cuando deja de empezar desde cero cada lunes. Cuando deja de esperar el estado de ánimo correcto. Cuando entiende que su futuro no se está formando en los momentos extraordinarios, sino en lo que hace durante los días que parecen no importar. El hombre de aquella historia no se convirtió en alguien distinto de la noche a la mañana. Solo dejó de concederse ciertas salidas. Comenzó a cumplir lo que se prometía, primero en cosas pequeñas, y cada vez que lo hacía, recuperaba algo que había perdido: confianza en su propia palabra. Esa confianza no se compra, no aparece porque otros crean en ti. Se construye cuando haces lo que dijiste que harías, especialmente cuando nadie te está mirando. Tal vez esa sea una de las formas más silenciosas de dignidad. Con los años, su empresa creció. Pero cuando hablaba de esa etapa, nunca señalaba un gran contrato o una oportunidad inesperada. Volvía a aquella noche en la cocina. Volvía a la hoja. Volvía a la primera llamada.
Decía que allí había comenzado todo, aunque durante mucho tiempo nadie pudo verlo. Su historia no me impresionó por el resultado. Me impresionó por la sencillez del origen. No hubo magia. No hubo una señal. Hubo un hombre cansado de escuchar sus propias explicaciones. Hubo una verdad aceptada sin adornos. Hubo una decisión repetida al día siguiente y al siguiente, y también en los días en que parecía no servir de nada. Quizá cambiar una vida para siempre no significa asegurar que nunca volveremos a caer. Tal vez significa dejar de hacer de la caída un hogar. Significa reconocer antes lo que antes tardábamos años en admitir. Significa regresar con mayor rapidez a aquello que sabemos que debemos sostener. No se trata de perfección. La perfección también puede ser una excusa elegante. Se trata de dirección. De observar hacia dónde llevan nuestras decisiones cuando se repiten. Porque cada acción parece pequeña mientras ocurre, pero ninguna permanece pequeña cuando se convierte en costumbre. Si eres una persona buena, quizá has dado demasiado valor a tus intenciones. Has pensado que querer hacer lo correcto era casi lo mismo que hacerlo. Has creído que tu corazón debía contar de alguna manera. Y cuenta, pero no de la manera en que a veces esperamos. Las intenciones pueden mostrar quién deseas ser. Las decisiones muestran quién estás practicando ser. Entre esas dos versiones puede existir una distancia dolorosa. Y tal vez el comienzo no consiste en juzgar esa distancia, sino en dejar de ignorarla. Hay momentos en los que la vida parece inmóvil. Nada cambia afuera. Las mismas paredes, las mismas cuentas, los mismos pendientes. Sin embargo, por dentro puede estar ocurriendo algo decisivo. Una persona deja de esperar permiso, deja de pedirle al futuro que haga el trabajo que le corresponde al presente. Deja de imaginar que un día será más fácil y acepta que quizá nunca lo sea. No con dramatismo, no con rabia, con una calma distinta, la calma de quien ya no necesita convencerse. Y entonces aparece una pregunta que nadie puede responder por nosotros. No pregunta qué queremos, eso ya lo hemos dicho muchas veces. No pregunta qué merecemos, ni cuánto hemos sufrido, ni cuántas razones tenemos para seguir igual. Pregunta algo más simple. Más incómodo. Pregunta qué decisión estamos dispuestos a sostener cuando mañana vuelva a aparecer un día común. Y nadie pueda ver todavía que nuestra vida ya empezó a cambiar. Hay una forma de perder la vida sin que parezca que la estamos perdiendo. No ocurre de golpe. No hay una fecha exacta. No existe un momento evidente en el que todo se derrumba. Ocurre mientras cumplimos con lo necesario, mientras respondemos mensajes, pagamos cuentas, repetimos horarios y llegamos cansados al final del día con la sensación de haber estado ocupados, aunque no sepamos con claridad hacia dónde estamos avanzando. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No están completamente mal, pero tampoco se sienten realmente presentes. No están en crisis, pero llevan tiempo alejándose de sí mismos. Hacen lo que siempre han hecho porque funciona lo suficiente para continuar. Y ese lo suficiente puede convertirse en una trampa. Yo he observado que el piloto automático no se siente peligroso al principio. Se siente cómodo, evita preguntas, reduce la incomodidad. Permite que una persona atraviese el día sin tener que decidir demasiado. El problema es que también puede llevarla durante años hacia un lugar que nunca eligió de manera consciente. Tal vez te reconoces aquí. Quizá tus días comienzan de una forma parecida, avanzan con las mismas obligaciones y terminan con una promesa silenciosa. Mañana prestaré más atención, mañana empezaré, mañana haré algo distinto. Pero llega mañana y la rutina vuelve a decidir por ti. No porque no tengas voluntad. A veces ocurre porque has repetido tanto una forma de vivir que ya no parece una elección. Parece tu personalidad. Parece tu destino. Parece simplemente la manera en que son las cosas. La rutina no es el enemigo. Todos necesitamos cierto orden. El problema comienza cuando el orden deja de servirnos y nosotros empezamos a servirle. Cuando dejamos de preguntar por qué hacemos lo que hacemos. Cuando una costumbre se mantiene no porque tenga sentido, sino porque siempre ha estado allí. Yo he visto personas defender hábitos que las agotan solo porque ya aprendieron a sobrevivir dentro de ellos. Se levantan a una hora que detestan, corren hacia un lugar que las vacía, regresan sin energía y buscan alguna distracción que les permita no pensar demasiado. Después duermen y repiten. Durante un tiempo parece soportable. Luego aparece una inquietud difícil de nombrar.
una especie de distancia entre la vida que se está viviendo y la vida que alguna vez se imaginó. No siempre es tristeza, a veces es indiferencia, y la indiferencia puede ser más peligrosa, porque no grita, se instala, hace que una persona deje de esperar algo de sí misma, hace que acepte como normal lo que antes le habría parecido intolerable. Si eres una persona buena, quizá te has acostumbrado a cumplir, has aprendido a estar disponible, a no fallar, a resolver, a sostener a otros. Y en medio de todo eso, has dejado de notar cuánto de tu vida se mueve por obligación y cuánto se mueve por decisión. No es fácil verlo, porque desde afuera una persona responsable suele parecer estable. Nadie pregunta qué parte de ella se está apagando mientras todo sigue funcionando. Nadie ve el costo de ser siempre quien puede con todo, pero por dentro algo empieza a endurecerse. Ya no hay entusiasmo, solo continuidad. Ya no hay elección, solo reacción. Se responde a lo urgente, se posterga lo importante y se llama madurez a esa forma de abandono. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has usado la palabra después tantas veces que ya no sabes qué significa. Después descansaré, después hablaré, después cuidaré de mí, después intentaré aquello que llevo años pensando. Pero la vida no escucha la palabra después. La vida recibe lo que hacemos hoy y lo convierte lentamente en dirección. Eso es lo que vuelve tan importante a lo pequeño. Una gran parte del destino se forma en decisiones que parecen no tener importancia. Quedarse 10 minutos más en la cama. Evitar una conversación. Gastar sin pensar. Decir que sí cuando se quiere decir que no. Abrir una pantalla para no sentir el silencio. Postergar una tarea que luego genera ansiedad. Ninguna de estas cosas parece capaz de cambiar una vida. Pero no actúan solas. Se acumulan. Y todo lo que se repite termina adquiriendo poder. Una gota no modifica una piedra, pero la repetición sí. Una tarde perdida no define un futuro, pero cientos de tardes comienzan a hacerlo. Un límite ignorado no destruye el respeto propio, pero hacerlo siempre termina enseñando a los demás cuánto estamos dispuestos a tolerar. La vida rara vez cambia por lo que hacemos una vez, cambia por aquello que dejamos de cuestionar. El piloto automático tiene una ventaja. Evita la responsabilidad de elegir. Mientras todo se repite, podemos decir que no tuvimos tiempo, que las circunstancias fueron más fuertes, que aún no apareció la oportunidad correcta. Y quizá algo de eso sea cierto. No todos comienzan desde el mismo lugar, no todos tienen las mismas posibilidades, pero incluso dentro de una vida limitada, existen decisiones pequeñas que revelan una dirección. No siempre podemos cambiar lo que ocurre, pero participamos en la forma en que respondemos a lo que ocurre. Esa participación puede parecer mínima, pero con los años se vuelve visible. Hay personas que no recuerdan cuándo dejaron de creer en sí mismas. No hubo un día particular, solo una cadena de decisiones en las que eligieron lo inmediato sobre lo importante. Evitaron una incomodidad, luego otra, luego otra. Cuando miraron atrás, ya no reconocían la distancia recorrida. Yo he aprendido a desconfiar de los días que parecen no importar. Son precisamente esos días los que más construyen, los días comunes, los días sin emoción, los días en los que nadie observa, porque es fácil tomar una decisión firme cuando todo duele. Es fácil prometer un cambio después de una pérdida, una discusión o una decepción. Lo difícil es sostener esa decisión cuando el dolor se calma y la antigua comodidad vuelve a ofrecerse. Ahí regresa el piloto automático. No llega como una amenaza. Llega como alivio. Dice que por hoy no importa, que mañana se puede retomar, que una excepción no cambia nada. Y una excepción quizá no cambie nada, pero la forma en que justificamos una excepción puede convertirse en el inicio de otra repetición. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has comenzado muchas veces. No porque seas inconstante, sino porque has intentado cambiar momentos sin cambiar patrones. Has querido resultados distintos conservando las mismas respuestas. Cuando aparece el cansancio, vuelves a lo conocido. Cuando llega el miedo, aplazas. Cuando alguien se incomoda con tus límites, cedes. No siempre decides de forma consciente. A veces tu historia decide por ti. Tus viejas defensas, tus temores, tu necesidad de aprobación. Todo eso actúa con rapidez, antes de que puedas preguntarte si todavía quieres vivir de esa manera. Y entonces surge una verdad incómoda.
Una vida puede parecer estable mientras se aleja silenciosamente de lo esencial. Puede estar llena de actividad y vacía de dirección. Puede recibir aprobación y aún así sentirse ajena. La pregunta no es si tienes una rutina. La pregunta es quién la está construyendo. Si nace de tus decisiones o de tus miedos. Si te acerca a una vida más honesta o solo te ayuda a evitar el conflicto de cambiar. Porque aquello que haces cada día está diciendo algo, incluso cuando tú no lo dices. Está revelando qué aceptas, qué proteges, qué postergas y en qué te estás convirtiendo. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. También responde a las decisiones que tomamos sin darnos cuenta, a lo que repetimos por cansancio, a lo que permitimos por costumbre, a lo que dejamos que el tiempo decida por nosotros. Tal vez el verdadero peligro no sea elegir mal una vez, sino dejar de sentir que estamos eligiendo. Y quizá, mientras todo parece seguir igual, ya existe una pregunta esperando en silencio. ¿Cuántas partes de tu vida continúan hoy, no porque las hayas elegido, sino porque nunca te detuviste a interrumpirlas? Yo he visto que una vida rara vez cambia por una decisión espectacular. Cambia cuando algo pequeño deja de ser ocasional y empieza a repetirse. Una conversación enfrentada a tiempo. Una promesa cumplida aunque nadie la vigile. Una hora protegida. Un gasto evitado. Un límite sostenido. Desde afuera, nada de eso parece suficiente para modificar un destino. Pero la vida no se mueve por apariencias. Se mueve por acumulación. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan sentir un cambio grande antes de actuar de manera distinta, cuando en realidad el cambio suele comenzar sin emoción, casi sin señales. Empieza en un día común, con una elección que parece demasiado pequeña para importar. Después vuelve al día siguiente, y luego otra vez. No produce aplausos, no resuelve todo, solo modifica lentamente la dirección. Si eres una persona buena, quizá has confiado demasiado en lo que deseas hacer. Has pensado con sinceridad en ordenar tu vida, cuidar tu cuerpo, mejorar tu relación con el dinero, hablar con más honestidad o dejar de aceptar aquello que te desgasta. Y esas intenciones dicen algo verdadero sobre ti, pero no construyen por sí solas. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa verdad no busca castigar, solo muestra por qué tantas personas se sienten estancadas aunque lleven años queriendo algo distinto. El deseo mira hacia el futuro, la decisión toca el presente, el deseo imagina, la decisión interrumpe una costumbre. Y muchas veces esa interrupción es tan discreta que nadie la reconoce como el comienzo de una transformación real. Tal vez te reconoces aquí. Puede que hayas esperado una versión más fuerte de ti para empezar. Una versión más disciplinada, más segura, menos cansada. Pero yo he observado que esa versión no llega antes de las decisiones. Se forma dentro de ellas. Cada vez que una persona cumple algo pequeño que se prometió, cambia la forma en que se mira. No se vuelve invencible, se vuelve un poco más confiable para sí misma. Y eso modifica mucho. Porque cuando alguien deja de confiar en su propia palabra, incluso los planes más grandes pierden peso. Todo parece posible por la noche y negociable por la mañana. Todo comienza con entusiasmo y termina cuando aparece la primera incomodidad. En cambio, una decisión sencilla, repetida sin dramatismo, empieza a reconstruir esa relación interior. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá no te falta claridad. Quizá sabes exactamente cuál es la pequeña decisión que has abandonado demasiadas veces. No porque sea imposible, sino porque parece insignificante. Y ahí está la confusión. Lo pequeño no impresiona, pero dirige. Un día no parece cambiar nada. 100 días pueden cambiar la forma en que una persona piensa, trabaja, gasta, habla y se respeta. La repetición convierte lo débil en estructura. También convierte lo dañino en destino. Por eso una vida puede estar avanzando hacia dos lugares distintos sin que nadie lo note al principio. Yo no creo que el futuro aparezca de repente. Creo que se va formando en decisiones que durante mucho tiempo parecen no tener resultado. Se forma cuando una persona actúa igual, aunque el entusiasmo ya se haya ido. Cuando deja de medir todo por lo que siente hoy y empieza a observar lo que una elección repetida producirá con los años. No hay grandeza visible en eso, solo dirección. Y quizá la pregunta no sea qué cambio enorme debería ocurrir en tu vida, sino qué decisión pequeña está esperando que dejes de abandonarla cada vez que el día se vuelve incómodo.
Hace años observé de cerca a un hombre que había construido una empresa sólida sin convertirse en alguien ruidoso. No hablaba demasiado de sus logros, no necesitaba recordar a los demás cuánto había avanzado. Su forma de estar en una habitación era tranquila, casi discreta, y quizá por eso costaba imaginar todo lo que había detrás. Había empezado con muy poco. Con el tiempo, su negocio creció, contrató personas, abrió nuevas oficinas y alcanzó una estabilidad que muchos admiraban. Pero lo que más me llamó la atención nunca fue el tamaño de su empresa. Fue la manera en que trataba los días normales. Yo esperaba encontrar grandes estrategias, decisiones espectaculares o alguna habilidad que explicara la distancia entre él y quienes seguían detenidos en el mismo lugar. No encontré nada de eso. Encontré a una persona que hacía con seriedad cosas que los demás consideraban demasiado pequeñas para importar. Llegaba preparado. Leía antes de una reunión. Respondía cuando había dicho que respondería. No prometía con facilidad. Y cuando algo salía mal, no gastaba demasiado tiempo buscando una explicación que protegiera su imagen. Miraba el problema. Aceptaba su parte. Decidía qué debía corregir. Después, continuaba. Parecía simple, pero con los años entendí que pocas personas viven así de manera constante. Muchos vivimos pendientes de los momentos importantes y descuidamos las horas que los preparan. Queremos estar listos cuando llegue la oportunidad, aunque durante meses hayamos tratado nuestra palabra, nuestro tiempo y nuestra atención como si no tuvieran valor. Aquel hombre hacía lo contrario, cuidaba lo que nadie veía, y cuando finalmente aparecía algo grande, no necesitaba convertirse en otra persona para responder. Ya había practicado en silencio. Una tarde lo acompañé a visitar uno de sus negocios. El lugar funcionaba bien, los empleados lo respetaban y los números eran favorables. Podía haber recorrido las instalaciones saludando, dando algunas indicaciones y marchándose. Sin embargo, se detuvo frente a una pequeña falla en un proceso que casi nadie consideraba urgente. Era un retraso de pocos minutos en una tarea repetitiva. Uno de los responsables dijo que no era grave, que siempre se había trabajado así y que corregirlo implicaría revisar varias cosas. Él no se molestó, tampoco levantó la voz. Preguntó cuánto tiempo se perdía al día. Hicieron un cálculo rápido. Luego preguntó cuánto representaba eso al mes y al año. El silencio cambió. Aquello que parecía insignificante ya no era tan pequeño. No corrigió al empleado delante de todos. Solo dijo que los problemas rara vez llegan anunciándose como problemas grandes. Muchas veces comienzan como algo tolerable, algo que puede esperar, algo que todavía no duele lo suficiente. Esa frase se quedó conmigo, porque no hablaba únicamente de una empresa, hablaba de la vida. Hay decisiones que parecen mínimas porque su consecuencia no llega hoy. Dormir mal una noche no destruye la salud. Gastar un poco de más no arruina las finanzas. Evitar una conversación no rompe de inmediato una relación. Renunciar a una promesa personal no cambia por completo la forma en que nos vemos, pero cuando aquello se repite, deja de ser una excepción. Se convierte en dirección. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que un día despertaron lejos de la vida que querían, cuando en realidad fueron llegando poco a poco, mediante decisiones que parecían demasiado pequeñas para ser tomadas en serio. Después de aquella visita, le pregunté por qué prestaba tanta atención a detalles que otros empresarios delegaban o ignoraban. Me respondió que no estaba cuidando un detalle, estaba cuidando una forma de hacer las cosas. Me dijo que cuando una persona aprende a aceptar lo descuidado en lo pequeño, tarde o temprano lo acepta también en lo importante. No porque sea mala, porque se acostumbra, y todo aquello a lo que nos acostumbramos empieza a parecernos normal. Si eres una persona buena, tal vez has aceptado durante demasiado tiempo algo que al principio sabías que no estaba bien. Quizá comenzó como una excepción. Una vez que no cumpliste contigo, una vez que permitiste una falta de respeto, una vez que pospusiste una decisión necesaria. Después, volvió a ocurrir. Y como el mundo no se derrumbó, pensaste que podías seguir tolerándolo. Pero algo sí cambió. Cada repetición fue ajustando tus límites, fue enseñándote qué estabas dispuesto a aceptar, fue creando una versión de ti capaz de vivir dentro de una realidad que antes habrías rechazado. No siempre notamos ese cambio, porque la adaptación es silenciosa. Nos acostumbramos a sentirnos cansados, nos acostumbramos a hablar sin ser escuchados, nos acostumbramos a trabajar sin dirección, nos acostumbramos a vivir preocupados y un día dejamos de preguntar si esa manera de vivir tiene sentido. Solo intentamos resistirla un poco mejor. Aquel hombre no era perfecto. También se equivocaba. A veces calculaba mal,
confiaba en alguien que no debía o tomaba una decisión que después tenía que corregir. Pero había una diferencia. No convertía el error en identidad. Tampoco lo ocultaba detrás del orgullo. Lo revisaba. Aprendía lo que podía y regresaba a sus principios. Eso me hizo comprender que la disciplina silenciosa no consiste en no fallar. Consiste en no construir una casa dentro del fallo. Hay personas que cometen un error y pasan años justificándolo. Mantienen una relación equivocada porque ya invirtieron demasiado tiempo. Continúan en un proyecto que las destruye porque admitir la verdad las haría sentir que perdieron. Siguen defendiendo una decisión antigua aunque ya sepan que no conduce a ninguna parte. No es falta de inteligencia. A veces es miedo a mirar de frente el precio de corregir, pero no corregir también tiene un precio, y suele crecer mientras fingimos que no existe. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá hay algo en tu vida que ya no necesita más tiempo para ser entendido, solo necesita dejar de ser protegido. Yo vi a aquel empresario atravesar un año difícil. Perdió un cliente importante, tuvo problemas con un socio y debió reducir varios gastos. Desde afuera, muchos pensaron que empezaría a actuar con desesperación. Pero hizo algo distinto, volvió a lo básico. Revisó cada compromiso, habló con su equipo, recortó lo que no podía sostener. Se quedó con lo esencial. No fingió que nada ocurría, pero tampoco convirtió la dificultad en espectáculo. Esa etapa mostró con claridad que su fortaleza no provenía del éxito. El éxito era una consecuencia de una forma de responder que ya existía antes. Cuando la presión llegó, no improvisó su carácter, recurrió a lo que llevaba años practicando. Esa es una verdad que pocas veces queremos aceptar. En los momentos difíciles no nos elevamos mágicamente hasta el nivel de nuestras intenciones. Regresamos al nivel de nuestras costumbres. Bajo presión aparece lo que hemos repetido. Si hemos practicado la evasión, evitamos. Si hemos practicado la queja, culpamos. Si hemos practicado la paciencia, observamos. Si hemos practicado la responsabilidad, buscamos nuestra parte. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y esas decisiones, cuando se repiten durante suficiente tiempo, terminan convirtiéndose en la manera en que reaccionamos sin necesidad de pensarlo. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has esperado un gran momento para demostrarte quién eres. Un nuevo trabajo, una oportunidad, una crisis que te obligue a despertar. Pero yo he visto que una persona se revela mucho antes, en la manera en que trata una mañana común, una tarea que nadie celebra, una promesa que nadie controla. Allí se está preparando. Allí está practicando la respuesta que un día parecerá fortaleza. Aquel hombre no llegó lejos por hacer algo extraordinario una vez. Llegó porque no consideró insignificante lo que repetía. Comprendió que cada día estaba enseñándose una forma de vivir. Cuando lo vi años después, su empresa había crecido todavía más. Seguía usando una libreta sencilla, seguía llegando preparado, seguía haciendo preguntas que obligaban a mirar lo que todos preferían dejar para después. Nada de eso parecía impresionante, y tal vez allí estaba precisamente la diferencia. Mientras muchos buscan una acción que cambie todo de inmediato, algunas personas aceptan que la vida se construye de una manera menos emocionante. Una decisión correcta, después otra, luego otra, incluso cuando nadie la reconoce. Y en medio de esa repetición aparece una pregunta difícil de evitar. ¿Qué estoy practicando hoy que, con el tiempo, terminará convirtiéndose en mi manera de vivir? Hay un precio que casi nunca aparece en las conversaciones. No es el dinero que se pierde, no son las oportunidades que otros aprovechan. Es el costo de seguir siendo exactamente la misma persona cuando la vida lleva mucho tiempo pidiéndote algo distinto. Ese precio no llega con una factura, llega en silencio. Se presenta cuando miras atrás y descubres que han pasado años diciendo las mismas frases, enfrentando los mismos problemas y esperando que, de alguna manera, el tiempo resolviera aquello que solo una decisión podía cambiar. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que trabajaron, que hicieron esfuerzos, que soportaron dificultades, pero por dentro también sienten que una parte importante de su vida nunca terminó de empezar. Y esa sensación pesa más de lo que parece. Si eres una persona buena, quizá has pensado que permanecer donde estás era una forma de ser paciente. Tal vez confundiste la costumbre con la estabilidad. Tal vez seguiste aceptando situaciones que ya no tenían sentido, porque cambiar implicaba incomodar a otros o enfrentarte a una incertidumbre que daba miedo. Es comprensible. Lo conocido siempre parece menos amenazante que lo desconocido, pero la vida tiene una forma muy particular de cobrar aquello que dejamos pendiente.
Lo que no decidimos hoy suele regresar mañana con un costo mayor. La conversación que evitaste se convierte en una distancia difícil de reparar. El hábito que ignoraste termina afectando tu salud. La oportunidad que dejaste pasar ya no vuelve con las mismas condiciones. El tiempo nunca se queda esperando a que nos sintamos preparados. Yo he observado que las personas rara vez se arrepienten de haber sostenido una decisión correcta durante mucho tiempo. Lo que suele doler es haber esperado demasiado para tomarla, porque cuando finalmente se mira hacia atrás, aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto de este sufrimiento podría haberse evitado si hubiera dejado de negociar conmigo mismo hace años? Esa pregunta no busca despertar culpa, busca despertar conciencia, porque la culpa mira hacia el pasado y se queda allí. La conciencia mira el presente y entiende que todavía existe algo que puede hacerse diferente. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá hay una parte de tu vida donde el mayor desgaste no proviene de lo que haces, sino de lo que sigues aplazando. Ese cansancio de cargar decisiones pendientes consume más energía de la que imaginamos. Cada promesa incumplida con uno mismo deja una marca silenciosa. No destruye la confianza de inmediato, pero la debilita poco a poco. Hasta que llega un momento en el que incluso nuestras propias palabras dejan de convencernos. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. También responde a las decisiones que nunca tomamos, porque no decidir ya es una decisión. Permanecer inmóvil también marca una dirección. Cada día que pasa sin interrumpir aquello que sabes que te está alejando de la vida que deseas, el precio aumenta un poco más. No siempre se nota, no hace ruido, pero sigue acumulándose. Y quizá la verdadera pregunta no sea cuánto tiempo necesitas para cambiar, sino cuánto tiempo más estás dispuesto a pagar por seguir siendo la misma versión de ti que ya sabes que no puede llevarte al lugar al que realmente quieres llegar. Yo conocí a una mujer que había construido una empresa respetada en un sector difícil. Cuando la observabas trabajar, parecía segura. Hablaba con calma. Tomaba decisiones sin dramatismo y sabía escuchar incluso cuando la conversación era incómoda. Muchos creían que siempre había sido así, pero una tarde, después de una reunión complicada, me contó que durante los primeros años sintió miedo casi todos los días. No era un miedo evidente, nadie lo veía. Llegaba a su oficina, saludaba, revisaba pendientes y seguía adelante. Pero por dentro dudaba de cada paso. Pensaba que no estaba preparada, que alguien descubriría sus errores, que quizá había llegado demasiado lejos para su capacidad. Lo que me sorprendió no fue que tuviera miedo. Fue que nunca esperó a dejar de sentirlo para continuar. Me dijo que al principio creyó que el cambio se sentiría como confianza, como una certeza limpia, como una fuerza que un día aparecería y le permitiría actuar sin dudas. No ocurrió así. La confianza llegó mucho después. Primero llegaron las mañanas incómodas, las conversaciones que quería evitar, las decisiones que podían salir mal y la necesidad de sostenerse sin ninguna garantía. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren cambiar, pero interpretan la incomodidad como una señal de que van por el camino equivocado. Esperan tranquilidad inmediata. Esperan sentirse distintos antes de vivir de forma distinta. Y cuando eso no sucede, regresan a lo conocido. No porque lo conocido sea mejor, sino porque ya aprendieron a soportarlo. Si eres una persona buena, quizá te reconoces aquí. Tal vez empezaste algo importante y lo abandonaste cuando dejó de sentirse nuevo. Tal vez confundiste cansancio con fracaso. Tal vez pensaste que una decisión correcta debía traer paz desde el primer día. Pero hay decisiones que primero desordenan. Un límite puede producir culpa antes de producir respeto. Una separación puede traer soledad antes de traer claridad. Ordenar las finanzas puede sentirse como restricción antes de convertirse en libertad. Cambiar una costumbre puede dejar un vacío antes de abrir espacio para algo mejor. Esa mujer me dijo que hubo un momento en el que quiso cerrar su empresa. Había perdido 2 clientes importantes, debía dinero y sentía que todo lo construido podía desaparecer. Durante varias noches llevó documentos a su casa y los dejó sobre la mesa sin abrirlos. Una parte de ella quería esperar. Otra parte sabía que esperar solo aumentaría el problema. Finalmente decidió revisar cada número, llamar a cada persona y decir la verdad sin adornos. No resolvió todo de inmediato. Perdió dinero, redujo su equipo, tuvo que aceptar que algunos planes ya no podían continuar. Pero esa etapa terminó de una forma clara. La empresa sobrevivió porque ella dejó de protegerse de la incomodidad y empezó a responder a la realidad.
Años después, cuando alguien admiraba su firmeza, ella recordaba aquellas noches y decía que no había aprendido a no sentir miedo. Había aprendido a no obedecerlo siempre. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez sigues esperando que el cambio deje de doler para decidirte a sostenerlo. Pero yo he visto que algunas decisiones importantes no ofrecen alivio al principio. Solo ofrecen una dirección. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, especialmente cuando todavía no existe ninguna señal de recompensa. Quizá cambiar para siempre no significa dejar de sentir dudas, sino dejar de entregarles el control cada vez que aparecen. Y entonces queda una pregunta que no necesita respuesta inmediata. ¿Cuántas veces has llamado señal de detenerte a lo que en realidad era solo la incomodidad de dejar de ser quien habías sido hasta ese momento? Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar porque no deja demasiado espacio para las excusas. La vida que estamos viviendo hoy no se formó solamente por lo que nos ocurrió, sino también por lo que repetimos después de que ocurrió. No siempre elegimos las heridas, las pérdidas, las dificultades o las condiciones con las que empezamos. Eso sería injusto decirlo, pero sí participamos, con el tiempo, en la forma en que respondemos, en lo que permitimos que se quede, en lo que dejamos crecer y en las decisiones que sostenemos aun cuando ya sabemos que nos están alejando de nosotros mismos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que la vida les debe una oportunidad distinta porque sus intenciones han sido buenas, porque han soportado mucho, porque en el fondo saben que podrían hacer más. Y quizás sea verdad. Pero la vida no responde a lo que podríamos hacer. Responde a lo que hacemos de forma constante. No escucha nuestras promesas internas. Observa nuestros actos. No distingue entre una decisión tomada por miedo y una decisión tomada por convicción. Recibe ambas y construye consecuencias con ellas. Esa es la parte incómoda. Podemos tener buenas razones para seguir igual y aún así terminar en un lugar que no queremos. Podemos explicar perfectamente por qué no cambiamos y, sin embargo, esa explicación no modifica el resultado. Si eres una persona buena, tal vez has creído que comprenderte era suficiente. Has reconocido tus errores, has hablado de tus heridas, has identificado lo que te detiene. Pero llega un momento en el que entender deja de ser avance si no cambia la forma en que vives. La claridad sin decisión puede convertirse en otra manera de aplazar. Una manera más elegante, más consciente, pero aplazamiento al final. Yo he visto personas capaces de describir con enorme precisión por qué se saboteaban y aún así seguir haciéndolo. Sabían de dónde venía su miedo, sabían por qué buscaban aprobación, sabían qué relación las desgastaba, sabían qué hábito les estaba robando tiempo. No les faltaba conocimiento, les faltaba aceptar que ninguna explicación podía tomar la decisión por ellas. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá hay una parte de tu vida donde ya no necesitas una respuesta nueva. Necesitas dejar de abandonar la respuesta que conoces. Y eso exige algo que pocas personas están dispuestas a sostener. Actuar sin esperar que la emoción acompañe. Porque la emoción cambia. Hoy parece posible. Mañana parece demasiado. Hoy existe claridad. Mañana regresan las dudas. Quien construye su vida según lo que siente, termina cambiando de dirección con cada estado de ánimo. Por eso hay personas que viven empezando. Empiezan a cuidarse, a ahorrar, a estudiar, a poner límites, a hablar con honestidad. Pero no permanecen el tiempo suficiente para que la decisión se convierta en estructura. Y cuando regresan al punto de partida, dicen que nada funciona. Tal vez no era que nada funcionara. Tal vez no dejaron que algo funcionara durante suficiente tiempo. La vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. Responde a lo que hacemos cuando nadie nos recuerda quién dijimos que queríamos ser. Responde a lo que elegimos cuando el cansancio nos ofrece una salida. Responde a la forma en que actuamos después del error, cuando sería fácil convertir una caída en permiso para volver a todo lo anterior. No se trata de vivir sin fallar. Se trata de observar qué hacemos después de fallar. Ahí aparece la dirección verdadera. Una persona puede equivocarse muchas veces y seguir avanzando si regresa con honestidad. Otra puede tener grandes capacidades y permanecer inmóvil si usa cada error como prueba de que no puede cambiar. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has usado el pasado como explicación durante tanto tiempo que empezó a parecer una sentencia. Has dicho: yo soy así, siempre he sido así, esto me cuesta demasiado, ya lo intenté antes.
y cada frase puede contener una parte de verdad, pero ninguna tiene por qué convertirse en la última palabra. El pasado explica ciertas respuestas, no tiene autoridad absoluta sobre las decisiones que aún no has tomado. Sin embargo, esa autoridad se la entregamos cada vez que repetimos lo conocido sin cuestionarlo, cada vez que elegimos la vieja reacción solo porque resulta familiar, cada vez que preferimos una incomodidad conocida antes que una posibilidad que todavía no controlamos. Yo no creo que el cambio permanente dependa de un momento extraordinario. Creo que aparece cuando una persona deja de concederle al ayer el derecho de decidir cada mañana. No con violencia, no negando lo vivido, solo entendiendo que haber sido de cierta manera no obliga a seguir practicándola. Y quizá esa sea la verdad más difícil. Nadie vendrá a sostener por nosotros las decisiones, que pueden cambiar nuestra vida. Otros pueden acompañar, comprender, abrir puertas o mostrar caminos. Pero llega una hora silenciosa en la que cada uno queda frente a lo que sabe. Sin discursos, sin testigos, sin garantías. Y en ese lugar, donde ya no sirve explicar cuánto deseamos algo, queda una sola pregunta suspendida. ¿Qué parte de tu vida sigue igual porque todavía esperas sentirte preparado para sostener la decisión que sabes que no puede esperar mucho más? Yo he llegado a pensar que cambiar una vida para siempre no significa despertar una mañana convertido en alguien completamente distinto. No ocurre de esa manera. La mayoría de las veces, el cambio verdadero no hace ruido. No llega acompañado de una certeza absoluta. Llega cuando una persona deja de esperar que las circunstancias le den permiso para vivir de otra forma. Llega cuando entiende que seguir posponiendo también está construyendo un futuro, aunque no sea el que desea. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que algo dentro de ellos ya no puede continuar igual, pero todavía esperan una señal más clara. Un momento más cómodo, una seguridad que elimine toda duda. Y mientras esperan, los días siguen tomando forma. La vida continúa respondiendo a lo que hacen, no a lo que esperan hacer. Si eres una persona buena, tal vez has creído que tus deseos terminarían encontrando su camino por sí solos. Has querido paz, estabilidad, respeto, una relación distinta contigo mismo. Lo has pensado con sinceridad. Quizá incluso lo has prometido muchas veces, pero hay una distancia entre desear una vida y empezar a sostenerla. Esa distancia no se cruza con una gran declaración, se cruza con actos discretos, con una conversación que ya no se evita, con una costumbre que deja de justificarse, con una hora del día que empieza a usarse de otro modo, con una decisión pequeña que se repite incluso cuando parece no estar produciendo nada. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, no porque sea fría, sino porque esa es la única forma en que una elección puede convertirse en realidad. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has comenzado a comprender que no necesitas resolver toda tu vida hoy. Necesitas dejar de traicionarte en aquello que ya sabes. No es lo mismo. Resolverlo todo puede parecer imposible. Sostener una decisión sencilla durante este día parece menos impresionante, pero es más verdadero. Mañana volverá a existir la posibilidad de elegir. También volverán el cansancio, las dudas y la antigua costumbre de negociar. El cambio no elimina esas voces, solo modifica cuál de ellas recibe obediencia. Yo he visto que una persona empieza a vivir de otra manera cuando deja de preguntarse continuamente qué siente y comienza a observar qué está construyendo. Hay días en que una decisión correcta se siente ligera, otros días se siente como una carga, pero su valor no cambia con la emoción, sigue marcando una dirección. Y cuando esa dirección se sostiene, algo empieza a ordenarse en silencio. La confianza propia regresa, la palabra interior recupera peso, ya no se necesita prometer tanto, porque existe una evidencia pequeña de que se puede continuar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez sabes que una parte de ti sigue esperando ser rescatada por una oportunidad, por una persona, por una circunstancia que haga más fácil aquello que hoy parece difícil. Pero ninguna oportunidad puede sostener una decisión que tú abandonas. Nadie puede cuidar por ti lo que tú sigues dejando para después. Nadie puede poner el límite que tú continúas retirando por miedo a incomodar. Otros pueden acompañar. Pueden abrir una puerta, pueden recordarte lo que vales. Pero existe un punto en el que la vida queda frente a ti, sin intermediarios, y responde a la manera en que eliges vivir los días comunes. Quizá cambiar para siempre no significa no volver atrás nunca. Significa reconocer más rápido cuando estás regresando a aquello que te apaga.
significa no convertir una caída en una identidad. Significa volver a la dirección elegida sin usar el error como permiso para abandonarte. Hay una forma más serena de entender el cambio. No como una lucha constante contra quien fuiste, sino como una decisión repetida sobre quién ya no deseas seguir practicando. El pasado permanece. Las heridas no desaparecen porque pronunciemos palabras firmes. Algunas consecuencias tardan, algunas pérdidas dejan marcas. Pero nada de eso impide que una nueva dirección comience hoy, aunque todavía no se note. Y quizá eso sea lo más difícil de aceptar. Durante un tiempo tendrás que vivir como alguien que está cambiando sin recibir todavía las pruebas de que el cambio está funcionando. Tendrás que continuar cuando nadie lo vea, cuando nadie lo celebre y cuando una parte de ti siga dudando. No para demostrar fuerza, no para convertirte en ejemplo de nadie. Solo porque ya entendiste que cada día estás respondiendo a algo y que incluso la pasividad deja una huella. Al final, la vida no pregunta cuánto deseaste cambiar. Tampoco pregunta cuántas veces lo imaginaste. Va tomando la forma de aquello que permaneció, de lo que repetiste, de lo que protegiste cuando era más fácil abandonarlo. Y tal vez, después de todo lo observado, no queda una. Conclusión cerrada. Solo queda ese instante silencioso en el que una persona mira su vida sin adornos, reconoce la decisión que lleva demasiado tiempo esperando y comprende que nadie más puede sostenerla en su lugar. Mientras el próximo día, común y aparentemente pequeño, empieza a acercarse. Y después de recorrer todas estas ideas, yo no quiero que recuerdes una frase llamativa. Tampoco quiero que te quedes pensando en una historia o en una reflexión aislada. Lo único que me gustaría que permaneciera contigo es esa sensación silenciosa que aparece cuando una persona deja de mirar hacia afuera por un momento y empieza a observar con honestidad la dirección de su propia vida. Porque muchas veces creemos que necesitamos respuestas nuevas, cuando en realidad llevamos demasiado tiempo evitando una verdad que ya conocemos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Buscan un libro más, un consejo más, una conversación más, esperando encontrar esa pieza que falta. Pero hay ocasiones en las que no falta conocimiento, falta decisión. No falta capacidad, falta continuidad, no falta un camino, falta dejar de abandonarlo cada vez que deja de ser cómodo. Si eres una persona buena, quizá has sentido que has dado mucho de ti durante años y aún así, los resultados no reflejan todo ese esfuerzo. Esa sensación puede ser dolorosa, pero también puede convertirse en el inicio de una comprensión diferente. Porque la vida no siempre responde a cuánto deseamos algo. Responde a aquello que repetimos cuando el entusiasmo desaparece. Responde a la forma en que tratamos los días comunes. Responde a las decisiones pequeñas que nadie aplaude y que, precisamente por eso, terminan definiendo quiénes somos. Yo he visto personas cambiar por completo sin hacer anuncios, sin buscar reconocimiento y sin esperar que los demás entendieran su proceso. También he visto personas hablar durante años de todo lo que iban a hacer, sin dar nunca el primer paso que realmente modificara su dirección. La diferencia nunca estuvo en el talento, nunca estuvo en la suerte, estuvo en la relación que cada uno construyó con sus propias decisiones. Hay algo profundamente humano en querer que el cambio llegue sin incomodidad. Todos preferimos que las cosas mejoren sin tener que despedirnos de las costumbres que nos resultan familiares. Todos quisiéramos conservar la comodidad y recibir al mismo tiempo una vida distinta. Pero esas dos cosas rara vez caminan juntas. Toda transformación verdadera pide algo a cambio. Pide paciencia cuando todavía no existen resultados. Pide firmeza cuando aparecen las dudas. Pide constancia cuando nadie parece notar el esfuerzo. No porque la vida quiera ponernos a prueba, sino porque esa repetición es la que termina formando nuestro carácter. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has estado esperando que el futuro sea diferente, mientras el presente sigue recibiendo exactamente las mismas decisiones de siempre. Y el futuro solo sabe construir con el material que le entregamos hoy. No puede levantar una vida distinta utilizando los mismos hábitos, las mismas renuncias y las mismas justificaciones que nos trajeron hasta aquí.
Esa es una verdad sencilla, pero también profundamente liberadora, porque significa que el próximo paso todavía existe. Significa que mientras haya un nuevo día, también habrá una nueva oportunidad para sostener aquello que ya sabes que merece permanecer. No para demostrar nada, no para impresionar a nadie, solo para dejar de vivir dividido entre la persona que imaginas ser y la persona que practicas cada día. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y quizá esa sea la idea más importante de todas, porque devuelve la responsabilidad al único lugar donde realmente puede producir un cambio. No en las circunstancias, no en la opinión de los demás, no en el momento perfecto que seguimos esperando, sino en la forma en que elegimos vivir cuando nadie está observando. Yo no sé cuál es esa decisión que lleva tiempo esperando dentro de ti. No conozco tu historia completa, ni las dificultades que has atravesado, ni las pérdidas que todavía pesan en silencio. Pero sí sé que hay un momento en la vida de toda persona en el que deja de preguntarse por qué todo ocurrió así y comienza a preguntarse qué clase de vida quiere seguir construyendo a partir de este instante. Esa pregunta cambia muchas cosas, porque ya no busca culpables, busca dirección. Ya no intenta cambiar el pasado, empieza a cuidar el siguiente paso. Y quizá ahí, en ese espacio tranquilo, donde ya no hacen falta discursos, donde nadie necesita convencerte y donde el ruido del mundo queda por un momento en silencio, descubras que cambiar tu vida para siempre nunca dependió de un golpe de suerte, de una motivación pasajera o de una promesa pronunciada con emoción. Tal vez siempre dependió de algo mucho más discreto, mucho más silencioso, mucho más difícil de sostener. La decisión de dejar de negociar con aquello que sabes que construye la vida que realmente deseas. Mientras un nuevo día, tan común como todos los anteriores, espera en silencio para mostrarte si esta vez caminarás por la misma dirección de siempre o por una que, aunque todavía nadie pueda verla, ya habrá comenzado a cambiarlo todo.